Estimados alumnos, tengan ustedes buen día. Vamos a llevar a cabo el desarrollo de la clase virtual y para el año de tercer grado tenemos el tema Magisterio de la Iglesia. No sin antes empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día. Te pedimos que nos ayudes a comprender el Magisterio de la Iglesia para así nosotros poder entender mejor tu palabra y poder también darla a conocer a los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos alumnos, este tema del Magisterio de la Iglesia implica mucho lo que es la palabra de Dios. Y vamos a entender aquí que para nosotros poder interpretar las Sagradas Escrituras no tenemos que fiarnos de nosotros mismos y tampoco tenemos que entenderla como las leemos, sino que tiene un significado. Y más adelante vamos a ver cuáles son los significados en que nosotros podemos entender lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Tenemos que tener en claro también que debemos pedir la asistencia del Espíritu Santo para poder nosotros comprender mejor aún la palabra de Dios. Si nosotros por nuestra cuenta queremos empezar a leer algo, obviamente que quizás entendemos algo, pero no logramos entenderlo como debería ser. Y por eso aquí está el detalle en que a veces, a pesar de que leemos las Escrituras, no podemos comprender lo que nos dice ahí. Y por eso preguntamos, ¿qué significa esto? ¿Qué dice aquí? No entiendo esto. Es que antes de empezar a leer las Escrituras, necesitamos orar y pedir la asistencia del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ayude a comprender la palabra de Dios. Hay ciertos criterios que hay que tener para una buena interpretación. Después de haber iniciado nuestra oración y pedir asistencia del Espíritu Santo, tenemos que prestar mucha atención a lo que vamos a leer. Y después de que leemos, también tenemos que buscar información de lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, el domingo que ha pasado, que ha sido el Evangelio del Buen Pastor, nosotros quizás hemos comprendido que Jesús es el pastor que cuida sus ovejas, pero eso lo podemos complementar con la homilía que dio el Papa Francisco o que dio algún sacerdote. Y así lo entendemos aún mucho mejor la palabra de Dios. Es decir, no solo nosotros, sino con la ayuda de la Iglesia. Por eso se llama Magisterio de la Iglesia, que es una relación entre la Sagrada Escritura y la tradición. Dentro de la tradición están los mensajes que dicen los sacerdotes, los obispos, el Papa, los santos de la Iglesia, los padres de la Iglesia. Y hay que estar atento aquí también, porque si bien nosotros no entendemos quizás a la primera que leemos la Sagrada Escritura, podemos leerlo nuevamente. Y como les dije, podemos complementarlo con lo que nos dicen los pastores de nuestra iglesia. Y así nosotros vamos a ir profundizando un poco más, entendiendo aún mucho mejor, para que luego podamos ya responder quizás algunas preguntas que nos dejan, o dar a conocerlo también a los demás y saber lo que vamos a decir. Porque si vamos a hablar de la palabra de Dios, tenemos que conocerla y aprenderla primero nosotros. Hay dos sentidos para entender la palabra de Dios, de manera literal y de manera espiritual. De manera literal es como lo muestra ya la Biblia, cuando Jesús conversa con sus discípulos, les dice es esto, es esto, es esto, pues es así. Por ejemplo, les dice, no, síganme, yo los haré pescadores de hombres, y al instante los siguen. Y el otro es de manera espiritual, que ya le damos un significado aún más a lo que nos dice Jesús. Por ejemplo, ven y sígueme, que yo te haré pescadores de hombres. Y esto significa que a través de la palabra de Dios, el pescar hombres significa anunciar el Evangelio y atraer a más gente a la iglesia para que conozcan a Cristo. Si nosotros solamente lo entendemos de manera literal, vamos a decir, pero ¿cómo es posible pescar hombres? ¿Cómo?
si se pescan solamente los peces, pero si lo entendemos de manera espiritual, comprendemos que lo que dice Jesús tiene un sentido muy amplio. Anunciar la palabra a los demás para pescar hombres, para atraer hombres a la iglesia. Tenemos que valorar la palabra en todo su sentido, porque la palabra de Dios, si bien es cierta, es escrita por hombres, pero bajo la acción del Espíritu Santo, cosa que nosotros tenemos esa facilidad de poder leerla, y si tenemos esa facilidad tenemos que valorarla. Es la palabra de Dios puesta por escrito para que nosotros, los hombres sencillos, podamos aprender de las enseñanzas de nuestro Maestro y así poder comprender mejor la doctrina de la iglesia. Bien, queridos alumnos, este ha sido el tema de hoy. Esta ha sido la explicación así brevemente. Estamos en un tiempo difícil, si bien es cierto, pero necesitamos mantenernos ahí constantemente en oración. No se olviden que las clases ya se subieron a Google Classroom y hay una fecha determinada de entrega. Si ustedes no cumplen con la fecha de entrega, les va a marcar una falta ahí. La nota es 20 para que suban las actividades. Se suben de la siguiente manera: descargan el archivo, lo desarrollas en tu cuaderno, tomas la foto y lo subes a Classroom. Ahí te va a marcar que la tarea la has cumplido y te va a poner la nota correspondiente. Caso que no cumplas, no vas a poder subirlo porque hay un tiempo determinado. Bien, terminamos con la oración final. Siempre resaltando en este mes de María la gran importancia que tiene la Madre de Dios al cuidar a la iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tengan un bendecido inicio de semana. Cuídense.